días y gracias, presidente. De esta moción que traen hoy a la Cámara sobre la necesidad de que las empresas asturianas sean el eje fundamental de la activación de nuestra economía, nos llama la atención que tiene poco de política económica. Vaya por delante que podemos estar de acuerdo en algunos puntos de su diagnóstico de la situación por la coincidencia en observar datos objetivos que demuestran que Asturias está a la cola del crecimiento del PIB, de la creación neta de empresas, de la actividad del sector servicios o de la actividad de la industria. Sin embargo, nos separan varias diferencias en cómo abordar los problemas que todas reconocemos en la economía asturiana. Los impuestos de carácter autonómico sobre los que pueda actuar este Gobierno ya los ha rebajado o los va a rebajar, lo que, unido al escaso interés que este Gobierno pone a la hora de perseguir el fraude fiscal de las grandes corporaciones, algunas de las cuales, por el contrario, premia cuando se ven envueltas en casos de fraude o de elusión fiscal, no nos permite creer que Asturias sea precisamente el infierno fiscal que ustedes describen. El sostenimiento de las cuentas públicas y la necesidad de atajar cuanto antes la deuda pública de Asturias hacen totalmente desaconsejable relajar las herramientas de recaudación fiscal. Es más, en el tejido empresarial que más está sufriendo la crisis, nos referimos a autónomos y a pymes, el problema no está en la presión fiscal, sino en la falta de productividad y de competitividad. Y estos problemas se atajan con un gasto público inteligente que, por un lado, ayuda a potenciar las capacidades de las empresas que ya existen y, por otro, promueva la creación de tejido empresarial de alto valor añadido. Respecto al segundo punto, nos parece falto de profundidad y también de rigor. Hablan ustedes de incrementar las partidas destinadas a implementar políticas de impulso del incremento de la competitividad de las empresas asturianas. Fíjense, los datos económicos de ayudas a empresas, y esto lo comentaba el exconsejero Blanco en la interpelación que dio lugar a esta moción, daba él mismo los datos, yo solamente voy a repetir. En diferentes programas, al final se contabilizan 109 millones de euros en ayudas a empresas. Son solo datos numéricos. Por ejemplo, 74 millones de euros para el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4,75 para internacionalización. En financiación empresarial, 9,85 millones de euros. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado? La pérdida de 550 millones de euros de venta final en las empresas en los últimos 4 años. Este Gobierno resulta que gasta casi 110 millones de euros en ayudas a empresas y no hay resultados que mostrar. Con la afirmación de que está demostrado que una sociedad emprendedora, señora portavoz, es una sociedad económica fuerte, a ustedes se les olvida que las sociedades económicamente fuertes tienen muchas más cosas. Se les olvida, por ejemplo, que tiene que tener solidaridad fiscal, inversión pública suficiente y también ética política y empresarial, por citar solamente algunas. Si analizan ustedes los trámites de inicio empresarial, se darán cuenta de que en la gran mayoría de los casos no estamos ante una situación dramática, ni muchísimo menos. Compartimos que hay que mejorar los cuellos de botella que sí existen en algunos trámites, sobre todo en algunas autorizaciones técnicas y sectoriales y también en algunos ayuntamientos específicamente. Pero eso implica más bien un esfuerzo público por mejorarlo, no dejar la puerta abierta a oportunismos y fraudes, porque estas acciones, lejos de crear puestos de trabajo, los precarizan y destruyen y pueden poner en riesgo la salud y los derechos de los consumidores. Los controles administrativos y técnicos protegen el buen hacer de los profesionales cualificados de las pymes frente a la tabla rasa de las grandes corporaciones. Abrir los mercados a la ausencia normativa es dejar completamente desprotegidos a consumidores, contribuyentes, trabajadores y a pequeños proveedores. También al trabajo autónomo. Lo que ustedes llaman trabas burocráticas es legislación también sobre riesgos laborales, medio ambiente, seguridad, descansos, conciliación de las y los trabajadores, equilibrio financiero, fiscalidad justa. Todo eso es necesario. No debe suponer un obstáculo y por eso hay que afrontarlo desde una mejora de los servicios administrativos y técnicos, no desde la eliminación de garantías para las personas más desprotegidas del mercado. Nosotros apostamos por un conjunto más responsable de acciones que permitan, por un lado, medir los plazos de cumplimiento de los trámites, segundo, publicitarlos en un ranking de eficiencia y, en último lugar, tomar medidas de refuerzo cada año sobre las partes de la Administración pública con una peor cifra de cumplimiento. A nosotros nos preocupa ¿cómo se puede revertir esos datos alarmantes en un tejido económico que ha sido descuidado durante tantísimos años? Asturias creemos que puede y que además debe ser un referente de desarrollo sostenible, de desarrollo económico.
trabajando con un enfoque formativo e investigador que genere tejido productivo, cuyo valor añadido no está en una mano de obra barata, que es lo que está ocurriendo, sino en un know-how que refleje nuestro verdadero capital social. Podemos generar ventajas competitivas potenciando una economía orientada a las renovables, integrando nuestra industria agroalimentaria, donde la logística y las redes de transporte permitan que se vertebre un comercio justo, viable y adecuado para el pequeño tamaño de la gran parte de nuestras empresas, que, por cierto, deben ser impulsadas con un asesoramiento público eficiente y también neutral, y también a través de una financiación que permita desarrollar una mano de obra cualificada y motivada. Por otra parte, la sociedad del conocimiento y la información es otro de los pilares en los que ha de sustentarse la nueva economía y es necesario otorgarle, desde una perspectiva de promoción económica y políticas públicas, el peso que actualmente tiene en la sociedad, apostando por proyectos empresariales intensivos en tecnología y talento. Miren, hemos denunciado y denunciamos cada día la ineficiencia de una buena parte del gasto público y el impacto de las redes clientelares, el despilfarro que suponen, y lo venimos haciendo con ejemplos concretos. Pero no partimos del dogma que se contenta con dibujar un Estado elefantiásico que oprime y estrangula a una especie de virtuoso tejido empresarial que equipara a un panadero autónomo con una multinacional que opera en condiciones de monopolio. No renunciamos a los instrumentos al alcance del Gobierno. La Administración no debe estar únicamente para rescatar a quienes impiden el desarrollo de nuestra economía, sirviéndose de posiciones dominantes en el mercado, sino que debe poner límites a los abusos, contribuir a orientar elementos estratégicos de la economía, permitir apostar por quienes parten en desventaja, pero pueden llegar lejos. Quien predique la eliminación de cualquier forma de orientación de la economía básica a partir de los poderes públicos, quizás debería abandonar por coherencia su escaño y regalarlo al libre mercado. Gracias.